Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y voy a empezar este vídeo haciendo alusión a un comentario que va a aparecer por aquí. Porque sí, hemos tardado un buen tiempo, pero oye, mejor tarde que mal. Así que hoy por fin sí que tenemos la segunda parte de la trilogía de Despel Omega. Bueno, ya sabéis que vamos a dividir este vídeo como hicimos en el Si Monumentum, que lo tengo aquí detrás, y va a ser básicamente dividido en tres partes: en el concepto, en las letras y por supuesto también hablaremos de la música, como no podía ser de otra forma, porque para algo es un disco. Claro, cuando hablamos del Si Monumentum Requiere Circumspice, hablamos de un disco que estaba plenamente dedicado a un estudio con diferentes cuestiones teológicas, principalmente enfocadas al cristianismo, y que el grupo se encargó de dar la vuelta a la tortilla para hablar del nacimiento de una fuerza maligna que gobernaría el mundo, tal y como aparece en la portada. Para indagar un poquito más en lo que es el primer disco, pues obviamente tenéis el vídeo, lo dejamos ahí en el comentario fijado para que le echéis un ojo. De hecho, os recomiendo que si no lo habéis visto, primero veáis ese y luego volváis a este, porque vais a entender algunas cositas, porque hay cositas relacionadas en sí. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de una trilogía que comparte un poco un concepto. Bueno, tras esta primera parte de la trilogía metafísica, Despel Omega se ponen a trabajar en varias cosas, pero vamos a centrarnos en los LP porque tampoco quiero hacer el vídeo más complejo de lo que ya va a quedar de por sí. Porque sí, puede que a muchos y a muchas os haga tedioso este vídeo, al fin y al cabo es un concepto que hay que explicar bastante, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de muchas cositas, son muy interesantes y creo que son claves para entender lo que es el disco. Facite Maledicti in ignem aeternum salió un 16 de julio de 2007, con muchísima expectación por ver qué nos contaría en esta ocasión el grupo, qué recursos iban a sacarse de la manga y especialmente qué iban a abordar en esta segunda parte tras un disco que por supuesto fue celebradísimo. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del título del álbum, porque al igual que ocurrió con Si Monumentum Requiere Circumspice, aquí también nos encontramos un paralelismo y un origen. En Mateo 25:41 podemos leer aquello que dice: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Pero más allá de esto, y aunque la relación es obvia, Despel Omega también jugaron con una obra moral llamada The Summoning of Every Man, aparecida en el siglo XVI y escrita de forma anónima, para tomar esta frase con la traducción directa que dice: por ley divina, ve, maldito, al fuego eterno. Con la exploración del título del disco, lo cierto es que nos encontramos un punto en común, y es que cuando hablamos del Everyman hablamos también del llamado hombre común en el terreno de la ficción, un personaje que hace referencia a su estatus normal y humilde, pero si indagamos aún más en la obra moral comentada anteriormente, nos topamos con que es una obra que utiliza a sus personajes para examinar la salvación cristiana y las cosas que debe hacer el ser para alcanzarla. Aquí por supuesto ya se puede empezar a entrever pues esos teoremas teológicos que al fin y al cabo también estaban presentes en Si Monumentum, también nos lo encontraremos por supuesto en Paracletus, y es que de hecho en la portada también encontramos mucho significado de la obra, pero para eso nos tenemos que introducir antes en un personaje clave en todo esto, Georges Bataille. Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre
ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles. La portada del Facite fue realizada al igual que la del Simonumentum por el fallecido Tim Ketola. Hasta ahí todo puede estar directamente claro y en ella observamos una persona alejándose de lo que parece ser una luz divina, cayendo en un pozo de la más negra oscuridad. Y es que hay una cosa bastante curiosa en todo esto, y antes vamos a hablar de Georges Batalet, vamos a hablar de él porque aunque no lo parezca, también tiene incluso relación con la portada. Aquí a lo mejor a alguno le acabo de romper la cabeza, porque sí que es verdad que, por supuesto, el tema de las letras, el tema de la influencia y demás, siempre ha estado muy presente y ellos mismos lo han reconocido, pero el tema de la portada es algo que está bastante oculto. La filosofía de Georges Batalet ahonda directamente en multitud de disciplinas que van desde la sociología, la teología, la historia del arte y ante todo el intento de aclarar los límites cambiantes que existen entre el arte, el rito y la religión. Así pues, durante el tiempo transcurrido desde sus obras, se ha visto a Batalet como una de esas figuras contadoras de la verdad. De hecho, el artista francés decía una cosa que va muy a la par con lo que hacen Despelomega, ya que él decía que la maldición del artista es estar condenado a complacer siempre a aquel que le lee, a aquel que le ve o a aquel que le escucha. Y al fin y al cabo es algo que Despelomega han experimentado durante toda su vida, y aparte de esto, pues en The Long Defeat, su último álbum, por ejemplo, lo tenemos más presente que nunca, porque le han caído tanto críticas como cosas positivas. Ahí cada cual. A mí el disco me encanta. Hay una frase de hecho de Kierkegaard que es clave para introducirnos en el porqué de la relación entre la portada. Lo que parece política y se imagina a sí mismo como político, algún día se desenmascarará como un movimiento religioso. Claro, os estaréis preguntando qué tiene que ver todo esto, y voy a decir un solo nombre: Acefal, el nacimiento de la revista. Acefal es una revista ideada por Batalet en la cual se pretendía revelar una religión que abraza absoluta y totalmente la experiencia en lugar de cualquier éxtasis que esté próximo a la divinidad. Si os fijáis en la idea de su portada ideada por André Masson, encontramos que porta varios elementos clave para entender el trasfondo de la obra de Despelomega: la llama de Prometeo, una daga y la calavera visible en los genitales. Absolutamente todo utiliza como eje una sola cosa, que es lo que persigue constantemente: la libertad del individuo. De hecho, podemos observar que tanto para Acefal como para Despelomega las tripas están visibles, y mientras una se mantiene erguida, la otra solo ve una negrura cubierta por una manta y una libertad que quién sabe si será la que él estaba buscando, porque de eso se trata la obra en su gran mayoría: la construcción del hombre como un ente nihilista, la búsqueda de su libertad. Y de hecho, precisamente en este punto es cuando nos tenemos que poner a hablar de las letras. A ver, como os he dicho, al final sí que es cierto que la obra de Batalet está muy presente en toda la carrera de Despelomega, pero en este disco en concreto más que nunca, y es que lo vamos a ver, porque no solo se encuentra de forma filosófica, por decirlo así, sino que se encuentra de forma íntegra, es decir, aquí vamos a encontrar incluso citas. A menudo a lo largo de la obra, Despelomega hace referencias constantes citadas punto por punto de la obra de Batalet, a lo sumo cambiando alguna palabra. Estas frases están mayoritariamente basadas en dos obras del autor, como son La experiencia interior y Mi madre, que exploran ámbitos que no son ajenos del todo a la concepción del disco. En Mi madre, por ejemplo, se relata la corrupción de un chaval de 17 años con su propia madre, pero es que la madre está ejemplificado como un símbolo de todo mal, prácticamente como si fuese un dios, lo cual casa perfectamente con las temáticas comunes de la banda. Por otro lado, La experiencia interior juega con el enfrentamiento contra ciertos estatus o formas de vida, y eso incluye, por supuesto, a la religión, queriendo separar la cabeza del cuerpo en palabras del propio autor. ¿Os suena, verdad?
Con todo esto sobre la mesa, ahora podemos empezar a hablar de lo que son las letras de las canciones y su temática. Es clave remarcar que O Bombration, título de la primera canción y de la última, hace referencia a la sombra en latín, pero más allá de eso cabe meterse de lleno en el concepto de la canción. El tema es un trisagio, un breve himno religioso que, por cierto, antes de que las iglesias ortodoxas y católicas rompiesen sus caminos, se cantaba a su vez en latín y en griego. Con esta interpretación de la letra original, donde se finaliza con un ¿por qué te alejaste tanto, Señor?, júzgame como a un muerto, se da inicio al disco. Esta última frase proviene de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Luego ahondaremos un poquito más en este concepto porque volverá a salir a la luz. Los que hayáis escuchado el disco pues ya lo sabéis. Ahora nos tenemos que meter directamente en que te suscribas, porque vas a tener acceso a muchísimas cosas. Estoy harto de decírtelo. Vas a tener acceso a recomendaciones, reportajes especiales, entrevistas, un montón de cosas. Conforme nos metemos ya en The Shrine of Malauter, ya empezamos a ver las referencias clarísimas a Bataille, como las que se os están mostrando en este momento, tanto de mi madre como de la experiencia interior. Precisamente de la primera obra proviene el título de la canción. En esta canción ya se empiezan a observar, a través de diferentes términos relacionados con la filosofía del francés, cómo empieza a tener una clarividente revelación que le resulta un horror de concepciones extremas, cayendo en ese oscuro pozo. De hecho, la relación empieza a tornarse de manera seria a partir de esta canción y ya vamos a ver cómo se empiezan a encadenar los hechos según avance el disco. Sin ir más lejos, el título viene que ni pintado en la segunda canción, porque la referencia está a que el pan, símbolo de reparto en la teología cristiana, en este caso se vuelve de amargura, un pesar, porque el protagonista se ve en el papel de no recibir súplica, respuesta o iluminación alguna. El protagonista se sigue viendo solo, caminando por un mundo donde parece que la única libertad conduce a ser salvado por él mismo. Ya vamos viendo que este disco en sí pues es un sendero que va hacia adelante y que parte de una revelación, como en tantas religiones ocurre con ciertas cosas. Sin ir más lejos, The Repellent Scars of Abaddon and Election elabora un tema fuertemente inspirado en la filosofía de Bataille, con más referencias que en ninguna canción, pero sobre todo en algo en lo que insiste mucho en la experiencia interior, la posible libertad del individuo en temas como el sufrimiento, la solución en el pecado y una serie de cuestiones que abogan por el pensamiento a través otra vez de uno mismo. Todo el disco parece estar planteado como si fuese casi como un monólogo interior, algo que todos nos ha sucedido alguna vez, el estar en paz con nuestra mente o estar en guerra constantemente y estar debatiendo todo el rato para nosotros mismos. Pues el protagonista se ve como en esta tesitura, lo que pasa que sigue intentando estrechar algunos lazos de conversación con alguna teología. De hecho, aquí es cuando ya tenemos la respuesta de que estamos ante un sendero. Tal como refleja la contraportada del disco, los caminos hacen referencia a algo que relata bien Bataille en otros ensayos, como La ausencia del mito, la nada absoluta y eterna que hace ver la fragilidad propia del ser humano, con un protagonista que parece ser el mismo que en la portada va avanzando por un terror incalculable, por el fracaso absoluto de encontrar aquello donde redimirse de su pena, hasta que llega al abandono y posteriormente acepta su destino como ser único en su pensamiento. O lo que es lo mismo, al final encuentra en sí mismo la respuesta, es decir, está constantemente en una búsqueda que al final se libera en su pensamiento. El ser se libera del Dios. De hecho, al final se queda como una sensación muy parecida a la que relata Bataille en Guerra y filosofía de lo sagrado, otro ensayo muy recomendable y que trae a coalición lo que estáis viendo en vuestras pantallas en este preciso momento, una reflexión perfectamente hilada al disco.
Yo os voy a decir una cosa, aquí sé que hay división de opiniones a saco y es obvio, pero para mí este es el culmen de la carrera de Despel Omega. O sea, aquí tienen el concepto más complejo de toda su carrera, me atrevería a decir, pero también en lo musical, ojo, porque en lo musical tiene diferentes atmósferas, cambios de ritmo, tiene pausas, es que tiene de todo, es la leche. Los silencios en este disco cortan como cuchillos, y más aún cuando comprendes de qué trata el disco. La agresividad da a entender el enfado del protagonista ante la nula respuesta a sus miles de preguntas, y es que incluso ya pasando a un terreno compositivo, aquí podemos encontrar ritmos que provienen de cosas más obvias como el progresivo o, en términos de batería, del jazz. Solo hace falta fijarse. Mi recomendación personal es que si estás viendo este vídeo y quieres introducirte en la carrera de Despel Omega, no empieces por aquí, ni muchísimo menos. Empieza por un Kenos, empieza por un Si Monumentum, por ejemplo, porque son discos mucho más accesibles para este terreno. Por supuesto te puedes ir a las obras antiguas, que son mucho más accesibles, pero no tienen nada que ver con lo que están planteando desde hace bastantes años. Sea como sea, me parece una obra espectacular este disco. Sé que hemos tardado mucho en traerlo, pero es que aparte de todo esto, aparte de escuchar el disco, hemos leído un montón a Batalé, precisamente para traer a Coalición esto. Por lo tanto, ha venido hasta bien, porque la verdad es que recomiendo muchísimo su obra, os va a dar muchísimo que pensar. En fin, cracks, nosotros lo vamos dejando por aquí, ya sabéis que tenéis esa primera parte si no la habéis visto, y nos vemos en la siguiente. Por supuesto habrá vídeo del Paracletus, dentro esperemos que de menos. Así que nada, cracks, adiós.